Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 8. Vamos a leer en el versículo número 41 la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así: en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa. Bendito sea el Señor. El versículo siguiente dice: porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos hable en su palabra. Bendito sea el Señor. Señor amado, gracias, Señor, por este momento, Señor, que nos da, Señor, estar aquí, Señor, para recibir tu palabra, Señor bendito, para recibir, Señor amado, tu palabra, tu bendición en todas las cosas, Señor. Obra con tu Espíritu Santo, aleluya, Señor. Bendiciendo, Señor amado, las vidas para eterno, aleluya, Señor. Obra para eterno, Señor amado, aleluya, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias para tu gloria, en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Él, para tu gloria, Dios mío. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo, aleluya. Dice la palabra: entonces vino un hombre, dice, un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Este hombre, que se llamaba Jairo, dice la Biblia que era principal de la sinagoga. En el tiempo de Jesucristo todavía existía el templo. Había uno de los templos que se había construido para el Señor. El anterior ya había sido destruido y se había construido un nuevo templo para adorar a Dios. Pero no nada más se adoraba a Dios en el templo, también se adoraba en las sinagogas. En nuestro contexto sería como un grupo familiar. En esos lugares que se adoraba también al Señor, que no era el templo, que eran las sinagogas, había un hombre designado que era el principal de la sinagoga, se les decía. Y ese hombre era el encargado de ese lugar de reunión. Ese hombre lo que hacía, buscaba a rabinos invitados, a maestros invitados de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Y él designaba: sabes que a ti te va a tocar dar la palabra este sábado. Y el día sábado le tocaba a cierto maestro de la ley. Y él dirigía cómo se iba a hacer la adoración a Dios y todo. Y cuando se estaba realizando la adoración a Dios, se estaba haciendo las cosas del Señor en la sinagoga, que él era principal, él estaba revisando que todo se hiciera bien. Entonces, en la Biblia también se muestran que si alguien confesara, en cierto tiempo llegó el momento de que habían acordado los judíos que si alguien confesaba que Jesucristo era el Mesías, era el Salvador, que iba a ser expulsado de la sinagoga. En las sinagogas eran lugares que no se aceptaba a Jesucristo como Salvador. Entonces, en la sinagoga, aquí como este hombre que era un principal de una de ellas, cuando leemos esto, de que este hombre principal de la sinagoga va y busca a Jesucristo, y que vemos que los principales de las sinagogas no creían en Jesús, nos podemos dar cuenta de que aquí Dios movió poderosamente su mano para tocar a un hombre muy religioso. Por eso usted, si usted dice: no, sabes que yo no soy cristiano, yo tengo mi religión, yo creo en esto, yo creo en lo otro, pero ustedes tienen necesidad del Señor Jesucristo. Todos tenemos necesidad del Señor Jesucristo, y no el que nos traemos colgados a veces una cruz, un mono, porque Dios no es un mono. Dios es Dios y es poderoso. Un mono eso lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer. Yo trabajé 10 años haciendo monos, pero no hacía imágenes de adoración, hacía yo nada más animales. Uno puede hacer, cualquiera persona. Recuerdo que en mi trabajo hasta personas a veces recuerdo un compañero estaba hasta tomado y hacía imágenes de adoración. Y hasta tomada la persona puede estar diciendo maldiciones y lo que sea, y hace la imagen de adoración, y nada más es con un material que uno utiliza. Y es con ese material uno puede hacer una imagen, o puede hacer un gato, puede hacer un perro, porque yo hacía animales. Con el mismo material, 10 años trabajé haciendo monos, pero no eran imágenes de adoración los que yo hacía. Entonces usted
Si usted dice, yo tengo mi religión, yo tengo mi creencia, yo creo diferente, yo tengo esto, usted de todos modos tiene necesidad de Jesucristo porque esos no son dioses. Y si usted se entrega a Jesucristo, no importa de qué creencia sea usted, usted le pide a Jesucristo que le perdone. Usted viene a Jesucristo, al de la Biblia, no a los monos, al de la Biblia, y el Señor le va a perdonar. Y en el Señor va a encontrar usted la salvación para su alma. Aquí este hombre religioso fue así a buscar a Jesucristo. Él era un hombre religioso, era hasta el encargado de todo. Tú vas a enseñar la palabra de Dios, ahora tú te toca, ahora vamos a poner a estos van a hacer la adoración cuando estemos adorando. Voy a ver si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Él era el encargado, pero como tuvo una necesidad tan grande, porque somos seres humanos a final de cuentas, fue a buscar a Jesucristo. Y le digo yo que en esos lugares habían acordado, en un cierto tiempo llegó el momento que llegaron a acordar de que si alguien creía en Jesús, lo iban a expulsar de la sinagoga, o sea, lo iban a correr de la sinagoga, ya no iba a poder entrar. Y este hombre fue tocado, aún siendo muy religioso, a buscar a Jesús. Porque Jesús a usted lo ama, que sea religioso, y Dios quiere salvarlo. Y lo quiere perdonar y quiere que se acerque a Jesucristo, al Dios vivo. Y el Señor le va a dar salvación y le va a dar perdón. Dice la palabra de Dios, el versículo inicial que leímos dice, entonces vino un hombre llamado Jairo, este hombre religioso se llamaba Jairo, que era principal de la sinagoga. Y dice, y postrándose, se postró a los pies de Jesús, se inclinó a los pies de Jesús. Dice, le empezó a rogar a Jesús que entrara en su casa, le empezó a rogar a Jesús que fuera a su casa. Y dice la palabra de Dios, porque tenía, dice, una hija única, como de 12 años. Dice que porque le rogaba porque nada más tenía una hija. Y esa hija que tenía nada más tenía una hija, ese hombre religioso. Y su hija tenía como 12 años, dice la edad. Pero dice qué pasaba con su hija. Dice aquí la palabra de Dios, dice que se estaba muriendo. La niña estaba agonizando. La niña ya estaba tal vez agonizando porque ya estaba muriendo la niña. Entonces dice aquí que estaba muriendo. Dice, y mientras iba, la multitud lo oprimía. Este hombre era muy religioso, pero la religión no puede hacer nada, solamente el Señor de las Escrituras, el Dios verdadero. Y este hombre sintió la gran necesidad, sabía que con su religión no iba a poder hacer nada. Si se queda con esa religión y no busca a Jesucristo, su hija se iba a morir y no iba a tener esperanza de nada. Entonces lo que él hizo, dejó a un lado la religión, buscó a Jesucristo. Y aunque era el encargado de la sinagoga, él se postró ante Jesucristo, se humilló ante él y le rogó todavía a Jesucristo que fuera a su casa, porque su hija que nada más tenía una hija, era la hija única, dice, era nada más una hija que tenía, se estaba muriendo. Dice que tenía como 12 años, era una niña todavía. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 49, brincándonos unos versículos, porque los versículos siguientes hablan de otro relato, y el versículo 49 recoge el mismo relato que estamos viendo nosotros. El versículo 49 dice así, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, estaba hablando aún, dice, pero dice que vino uno de la casa de Jairo, del principal de la sinagoga, vino a darle un mensaje, porque Jairo estaba con Jesús, pidiéndole que fuera a su casa, porque su hija estaba muriéndose su hija. Entonces, Jairo estaba con Jesús, y mientras estaba con Jesús, vino alguien más de la casa de Jairo a darle un mensaje a Jairo. Y el mensaje a Jairo que le vinieron a decir fue el siguiente. Le dijo, el versículo 49 lo continúo, dice así, donde me detuve, dice, tu hija ha muerto. El mensaje que le viene a decir es esto a Jairo, que su hija había muerto y Jairo estaba buscando que Jesús fuera a sanarla y no se muriera. Dice, y le dijo esto más, no molestes más al maestro. Uno como persona, hermano, y usted si no conoce a Jesucristo, uno a veces tiene fe que Dios nos va a ayudar, pero uno tiene fe que Dios nos va a ayudar simplemente en las cosas que uno ve que tiene solución. Puede tal vez una persona estar enferma, dice, bueno, como estoy enfermo, yo creo que Dios me puede sanar, dice. Pero
pero hasta ahí llega nada más. Pero nosotros tenemos que tener fe en las cosas que se ve que no hay solución. Como un ejemplo, aquí lo que el Señor nos muestra en su palabra. Dice la palabra de Dios, Jairo fue a buscar la sanidad en Jesucristo de su hija que estaba muriendo, pero estaba viva, estaba muriendo, pero todavía estaba viva, porque por eso estaba muriendo, porque no había muerto. Pero cuando él está buscando la sanidad con Jesús, llega otra persona de la casa de ese hombre y le dice, un trabajador de él, y le dice, tu hija ya se murió, ya no molestes más al maestro. ¿Por qué le dice tú? ¿Por qué le dice ya no molestes más al maestro? Porque le dice, porque tu hija ya se murió. O sea, el hombre miraba, el trabajador de Jairo, que había esperanza para la hija, pero solamente mientras estaba viva de sanarla. Pero si ya murió, ya no hay esperanza, porque se murió, ya qué se va a hacer. Entonces nosotros como personas, le digo, como cristianos o no cristianos, miramos que Dios nos va a ayudar, pero vemos solamente que nos va a ayudar en ciertas cosas. Y cuando ya la cosa está muy difícil y que vemos que no hay esperanza y la verdad no la hay, ya entonces dejamos de creer que el Señor nos va a ayudar. Pero lo que sucede, hermanos, lo que sucede es que nuestro Señor es poderoso y es Dios. Y por lo tanto que Él es Dios y Él es todopoderoso, Él no obra nada más en las cosas que se ve que tienen solución, sino que Él obra en lo que se ve que tiene solución y en lo que ve y en lo que no tiene solución. Porque dice la palabra de Dios que para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer todas las cosas. O sea, quiere decir eso la escritura, que para Dios no hay nada imposible, quiere decir que sí hay cosas imposibles y sí son imposibles, pero para Él no lo son, pues. Entonces quiere decir que para Él nada es imposible, aunque sí pasen cosas y usted esté en una situación, tal vez usted tiene un problema, pero su problema es imposible salir de él. Y si es imposible es la realidad, usted ya está perdido, está perdida, sea cristiano o no sea cristiana, está usted perdido en realidad. Pero lo que sucede es que para Dios no hay imposibles. Y aunque sí es cierto, es un imposible ya salir de eso, pero para Dios no hay imposibles. Si usted tiene la fe en Jesucristo, usted va a salir de eso, porque Jesús lo va a sacar a usted de eso. Es lo que mismo Jesucristo aquí enseña. Dice la palabra de Dios. Dice así. Dice el versículo que continúa, el versículo 50. Oyéndolo Jesús, ¿qué oyó Jesús? Oyó Jesús de que el criado de Jairo, porque dice la Biblia criado, o sea que el trabajador de Jairo, le había dicho, tu hija se murió ya, ya no molestes más al Señor, o sea, ya no hay esperanza, ya para qué lo molestes, ya se murió, ya no se puede hacer nada, ya no se puede ayudar porque ya se murió, ya no se puede sanar, ya no se puede hacer nada porque ya está muerta. Cuando Jesús escuchó eso, de que ya no lo molestes más al maestro, porque Jesús estaba oyendo eso que le están diciendo, no molestes más al maestro porque Jesús estaba con ellos. Dice que oyéndolo Jesús, oyó eso Jesús, que le dijeron, no molestes más al maestro, tu hija murió. Entonces, cuando Jesús oyó eso de que ya no hay esperanza, porque ya murió, y para ese hombre ya no había esperanza, para el trabajador de Jairo, ya no había esperanza. Y para uno ya la verdad, uno está en muchas situaciones que no hay esperanza, y la verdad es la realidad que no hay esperanza. Pero en Jesús sí hay esperanza, porque como Él no tiene límites y como para Él nada es imposible, para Dios, para nosotros sí, por eso dice para Dios, para Él, no para nosotros. Para nosotros hay imposibles, pero para nosotros sí hay imposibles, pero para Él no. Entonces Jesucristo, por eso Jesús oyó eso, el imposible de que ya no hay solución aquí. El otro hombre dado a entender, sabes que ya no hay solución, ya para qué hablas a Jesucristo. Yo digo, estoy usando mis palabras, pues usted sabe cómo dijo, que le dijo que se murió su hija y que ya no moleste más al maestro, como que ya no se puede hacer nada. Pero cuando Jesucristo escuchó esto, dice el versículo 50, dice, oyéndolo Jesús oyó eso de que ya, o sea, mostrando de que ya no había esperanza el otro hombre, dice, le respondió. Jesús le dio una respuesta, pero no al hombre que estaba hablando, sino le dio una respuesta a Jairo, al que le estaban dando el mensaje. Le dijo esto, no temas, le dijo, no tengas miedo. Fíjese, hermano, y fíjese usted, persona que no ha aceptado a Jesucristo, que Jesús quiere que aunque nosotros miremos que ya no hay esperanza, porque la verdad no lo hay, Jesús quiere que no tengamos miedo. Pero ¿por qué no quiere que tengamos miedo? No quiere que estemos sin miedo nada más y que estemos sin esperanza nada más. Perdón, como decir, estate sin temor.
pero pues no hay remedio. Así que Jesús no quiere que estemos, sino que Él quiere que no tengamos miedo, sí, eso sí, pero porque Él nos va a ayudar en lo que no hay esperanza, porque para Él no hay nada imposible. Para ese hombre ya no había esperanza. Como hombre, claro que no hay esperanza, claro, en la realidad no hay, pero para Jesús, como todo es posible, si había esperanza. Entonces Jesucristo le dijo, no temas, no tengas miedo. No tenemos que tener miedo cuando no hay esperanza. Si usted está en una situación grave, está en una enfermedad, está en un problema, está en lo que esté pasando usted, una lucha muy fuerte, una tentación que no puede vencer, que dice, la verdad yo no puedo vencer, no, y usted tiene miedo, ya tengo temor, ya no voy a poder vencer, no voy a poder salir adelante de este problema, de esta enfermedad, de esta necesidad, de este peligro, de esta tentación tan fuerte. Usted no tenga miedo, no tenga miedo, perdón, no tenga temor, porque usted va a salir adelante, porque Jesucristo dice, no tengas miedo. Y no dice no tengas miedo porque hay esperanza. No, lo dice cuando no hay esperanza, que no tengas miedo de todos modos. Porque aquí le está diciendo no tengas miedo y en realidad no hay esperanza. Pero en Jesús sí hay esperanza, es la diferencia, porque Él es Dios y para Él todo es posible. Entonces usted se confía en Jesús, Jesús le dice no tengas miedo. Y aunque usted no tenga realmente esperanza en nada, realmente no puede salir adelante, en Jesús usted va a salir adelante y tenga esperanza y Dios lo va a sacar adelante. Pero en Jesucristo, si usted se entrega a Jesucristo, si usted le entrega su corazón a Jesucristo, si usted es cristiano y se reconcilia, si usted es cristiano y sigue adelante, si usted no es cristiano y lo recibe como Salvador, para usted sí va a haber esperanza. Pero si no, pues obviamente no va a haber esperanza, porque no, la realidad es que no la hay. Pero si usted busca a Jesucristo, sí la va a ver en Jesucristo, porque en Él sí hay esperanza y Él te va a decir no tengas miedo, porque te va a ayudar, porque para Él nada hay imposible. Por eso le dijo, no temas, no tengas miedo, aunque no había esperanza, pero en Él hay esperanza. Por eso no tengas miedo, dice, cree solamente. ¿Y qué tenía que creer? ¿Qué tenía que creer solamente? Creer solamente que Jesús le iba a ayudar, porque buscó la ayuda de Jesús Jairo. Y Jesús le dice a Jairo cuando escucha las palabras de su trabajador, de que ya murió su hija y que ya no moleste más al maestro porque ya, o sea, ya no hay esperanza. Jesús no dice, ay, ¿sabes qué? Si ya no hay esperanza. Si no había esperanza humanamente hablando, es verdad, pero Jesús lo que le dice a Jairo, no le dice, ¿sabes qué? Sí es cierto, fíjate, se murió tu hija y ya no se pasa nada. Le dice, no tengas miedo, no tengas temor, no te asustes de esto que pasó. Nada más cree, solamente cree. Que crea que va a ser ayudado de Jesús, del que Él vino a buscar. Sigue creyendo, así como creíste en mí que te iba a ayudar, así cree, sigue creyendo en mí y yo te voy a ayudar. Vamos, iba Jesús de camino aquí a la casa de Jairo, no vamos de camino a tu casa. Se murió y todo, pero viniste a buscarme ayuda, pues yo te la voy a dar. O sea, aunque se murió, todos te voy a ayudar. Hay esperanza, no tengas miedo, porque en Jesús hay esperanza en lo imposible. Solamente tenemos que creer. No pensar en que, ay, ¿sabes qué? No hay esperanza, porque en realidad no las hay. Sino creer en que Jesús nos va a ayudar, que creer en que creímos en Él, que nos iba a ayudar, y creer que por eso Él nos va a sacar adelante. Y Él lo va a hacer. Y Él nos dice en esta noche, en esta mañana, en esta tarde que estás escuchando la palabra de Dios, Él te está diciendo a ti, no tengas miedo. No tengas miedo, no llegó el final para tu vida. No llegó el final para tus cosas que necesitas. No llegó el final en esa prueba que te va a ganar y nunca vas a poder vencer. No llegó el final en tu enfermedad, en tu necesidad, lo que estés pasando no llegó el final. Solamente cree y vas a salir adelante. Solamente cree. ¿Y creen que? Pues en Jesús, por como estaba creyendo él, que fue a buscar a Jesús. Solamente sigue creyendo que Jesús te iba a ayudar. Así como veniste a buscar a Jesús, que te iba a ayudar. Así solamente cree que te va a ayudar. Aunque se ve que no hay solución. Y Jesús te va a ayudar. Y Jesús mismo hasta lo dice. Es Él el que lo dice que creas. Y no tengas miedo. Perdón. Dice, no temas, Jesús le dice. Cree solamente y serás salva. O sea, solamente cree y va a estar bien. Solamente creamos y todo va a estar bien. Usted nomás esté tranquilo. Nada más esté tranquilo en su casa. No importa lo que esté pasando en su trabajo, en su casa. No sé, usted nomás sabe, Dios, lo que usted vive. Cada quien nada más sabe la historia que está viviendo. La desgracia, la desdicha, la bendición, el gozo, las tragedias, las bendiciones. Cada quien sabe nomás lo que vive. Pero lo que esté pasando usted, que se ve, se sienta perdido, se sienta perdida o siente que va a caer en un estado de que ya no va a tener solución, pero usted ha puesto la fe en Jesús, el Señor le va a decir, no tengas miedo, solamente cree y serás salva, solamente cree y va a estar todo bien. Yo te voy a ayudar y todo va a estar bien. Si usted no es cristiano, solamente crea, solamente cree en Jesucristo, el de las Escrituras, en ningún mono, el que esté en el cielo, y entréguese a Él como su Salvador. Y el Señor lo va a sanar,
El Señor lo va a levantar de esa cama que está ahí postrado. El Señor le va a ayudar, el Señor lo va a bendecir grandemente. Solamente crea solamente. ¿En quién creer? Aquí Jesús dice que crea solamente, pero está creyendo en Él. Crea en Él, en Jesús. Y lo imposible, que usted ya no tiene solución, va a salir adelante. Perdón. Y dice la palabra de Dios, el versículo 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. Entró Jesús en la casa de Jairo, él siguió caminando. Jesús no se detuvo porque sabes que esto ya es imposible. No, Jesús no se detuvo porque no tiene imposible. Sí era imposible para los hombres, pero para Jesús no es nada imposible. Aunque se pongan cosas más duras contigo y ya se vea que, no, que ya nadie te puede ayudar, te digan los doctores, ya no hay nada que hacer, te digan los familiares, ya no se puede hacer nada, te diga todo el mundo que nada se puede hacer. Jesucristo Él no se va a detener, ay, nada se puede hacer. Si tú sigues creyendo en Él se va a seguir avanzando y te va a ayudar. Él siguió avanzando y se metió hasta la casa. Él no se tuvo, ya se murió, ya no se puede nada, no se puede hacer nada. Él siguió avanzando y se metió a la casa. Y metió a unas personas seleccionadas nada más que quiso. Dice ese versículo 51, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo. No dejó que nadie entrara con él, solamente a los que va a mencionar, va a mencionar la escritura a continuación. Dice, sino a Pedro, al apóstol Pedro, a Jacobo, el apóstol Jacobo, y, perdón, a Juan. Dice a Pedro, a Jacobo, a Juan. A esos tres apóstoles dejó entrar solamente. Y esas dos personas más adicionales dice, y al padre y la madre de la niña. Solamente dejó entrar a 5 personas Jesús. Y con él 6. Y entraron a la casa donde estaba la niña, donde estaba la niña que acababa de morir. Y dice la palabra de Dios, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Y todos los que estaban en la casa estaban llorando y lamentándose, ay, se murió, ¿cómo pasó eso? O sea, lo que dijeran, pero estaban lamentándose, estaban sufriendo porque estaban llorando porque sentían dolor que había muerto la niña, estaban lamentándose. Estaban lamentando la muerte de la niña. Estaban haciendo eso. Y dice la palabra de Dios, el versículo 52, dice así, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, que es el versículo que estaba leyendo hace unos segundos, y continúa el versículo así. Pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Jesús les dijo que no lloraran, que la niña no estaba muerta, sino que estaba dormida. En las escrituras, en muchas partes, a veces a los muertos se les dice que duermen. Como los cristianos, cuando muere un cristiano, dice la Biblia, los que duermen en Cristo. Entonces, así a veces se habla de dormir en la Biblia, pero no el dormir del sueño, sino el dormir que están muertos. Y Jesús les dijo, no lloren, no está muerta, como uno dice normalmente, está dormida, pero dormida también eso es morir. Y dice la palabra de Dios, el versículo siguiente, que es el 53, dice, y se burlaban de él. ¿Por qué se burlaban de Jesucristo? Porque dijo que estaba dormida y no estaba muerta. Dice, sabiendo que estaba muerta. Se burlaban de Jesús porque Jesús dijo, no está muerta, y si estaba muerta, y se burlaban de Jesús. Pero fíjese que cuando se burlaban de Jesucristo, Jesús no se detuvo. Jesús no se detuvo. Aunque hayan obstáculos para ayudarnos a nosotros, Jesús no se va a detener si usted sigue creyendo en Él. Jesús no se acobardó, o no se desanimó, o no cambió de parecer, de sentir, de pensar, de ayudar a ese hombre, a Jairo, que creyó en Él y seguía creyendo en Él, porque se burlaron de Él, de Jesús cuando fue a ayudarlo. Si usted cree en Jesucristo y se entrega a Jesús como Salvador, Jesucristo le va a ayudar a usted, aunque haya muchos obstáculos. Jesús no le va a importar. Si usted cree en Él, lo va a ayudar. Si usted es cristiano y tiene necesidad del Señor, que le ayude en algo que usted tiene, usted sabe esa cosa especial que usted tiene que vencer, sea lucha, sea prueba, necesidad, sea enfermedad, lo que tenga usted. Usted sí cree en Jesucristo firmemente y no deja de creer en Él, sigue creyendo que le va a ayudar. Jesús va a vencer los obstáculos que se presenten y le va a ayudar a usted. No se va a hacer para atrás el Señor, aunque hay obstáculos, y le va a ayudar. Y dice la palabra de Dios así, dice el versículo 54, más Jesucristo, hizo esto. Fíjense lo que dice. Dice, tomando la mano, dice, tomándola de la mano, gritó, clamó, diciendo, muchacha, levántate. Entonces, versículo 55, su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos o conmovidos.
Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jesucristo, aunque se presentaron obstáculos con el Señor Jesucristo, aleluya, se presentaron obstáculos eh, en el que creía. El que creía, mi hija está muriéndose, Jesús, ayúdame, hasta se postró simplemente ante él, dejó a un lado los religiosos, ¿sabes qué? Yo sé que Jesús no es esa religión y yo quiero que él me ayude porque no me puede ayudar, mi hija se va a morir, nomás tengo una hija, se está muriendo. Y ese buscó a Jesús con toda su fe, y aunque ese hombre buscó con toda su fe a Jesús, y aunque a él le vino prueba de dejar de creer que iba a ser ayudado, porque vino el otro de su casa, su trabajador, dijo, ya se murió, ya no molestes más al maestro. Y es para que él dijera, ¿sabes qué? Si ya tiene una solución, pues ya se murió, ya como la vas a sanar, si ya se murió, ya no se puede hacer nada. Ese hombre siguió ahí con Jesús, y Jesús le dijo, no tengas miedo, nada más cree y va a ser salva. Entonces ese hombre siguió creyendo. Entonces cuando uno cree en Jesucristo, van a venir obstáculos. Usted va a creer, sí, Jesús me va a ayudar, me va a ayudar, me va a ayudar. Pero de repente como que se puede empeorar la cosa. Usted puede decir, no, Jesús me va a ayudar en este problema, a esta necesidad, a esta tentación, a esta enfermedad. Pero usted siente que en vez de mejorar, empeora. O puede sentir que no empeora, así igual. O puede sentir como este hombre que empeora, y no, pues no más sentir, puede empeorar, porque a él le empeoró. Es una cosa que está muriéndose su hija y otra cosa que se muera, que ya empeoró en realidad. Pero si usted sigue creyendo en Jesucristo, que Él le va a ayudar, aunque ya se ve que ya no hay solución, sigue creyendo en Jesucristo, Jesucristo va a estar firme con usted, no tengas miedo, yo te voy a ayudar. De todos modos, porque me buscaste a mí y yo te voy a ayudar, aunque no haya solución, aunque haya empeorado todo esto, aunque haya empeorado, aunque esté peor que cuando me pediste ayuda, te voy a ayudar, todavía hay esperanza para ti. Y aunque vengan obstáculos como a Jesucristo, que se burlaron hasta de él, Jesús no retrocedió, no cambió de parecer, de todos modos le ayudó, le habló a la muchacha, te digo, levántate, y la muchacha se levantó, y la muchacha revivió, la niña, y hasta Jesús le dijo que le dieran de comer, y empezó a comer, porque un muerto no come, porque ya la había revivido. Y ya sus padres pues, ya tuvieron a su hija, y ellos se quedaron conmovidos, atónitos, viendo todo eso. Pero Jesucristo no se va a detener, tampoco. Tú no te detengas, aunque veas que las cosas se arrecian. Y digas, sí, tal vez Jesús no me da la victoria en esta tentación, tal vez no me da la victoria en esta enfermedad, tal vez no me da la victoria en este problema con mi familia, tal vez Dios no me va a ayudar. Tú no te detengas, sigue creyendo, aunque veas que se puso peor la cosa. Y que antes se miraba soluciones y ahora se ve que ya no hay soluciones. Tú sigue creyendo, como ese hombre se miraba que había solución, podía sanar, y después se miró que ya no había porque ya se murió. Sigue creyendo nada más, no tengas miedo, sigue creyendo en Jesús. Sigue creyendo, él te va a ayudar. Él nos va a ayudar a todos en lo que estamos buscando al Señor. Sigue creyendo, y aunque vengan problemas como obstáculos para que Jesús no te ayude, como a veces se burlaron hacia Jesús, y Jesús puede decir, Jesús podría haber dicho, ya no voy a ayudarte, pues están hasta burlando aquí de mí. Pero Jesús no lo hizo, porque ese hombre siguió creyendo en él. Así, aunque vengan obstáculos, tú sigue creyendo en Jesucristo, y se vea todo oscuro, sin esperanza, sigue creyendo en Él, y el Señor te va a ayudar. Y ese problema tan grande, que no hay esperanza, que no hay solución, para el Señor no hay nada, no es nada, porque para el Señor no hay nada imposible. Para nosotros estamos limitados, vemos como aquí hay solución, estoy pasando este problema, estoy pasando esta enfermedad, estoy pasando esta necesidad, y Dios me puede ayudar y puede cambiar las cosas. Pero cuando llegó un punto que vemos que ya no hay esperanza, decimos, y como que ya no se puede. Pero eso no debemos hacerlo así, aunque se vea que ya no se puede hacer nada, pero estamos confiando en Jesucristo, que Él puede hacer todo. Y Jesús nos dice, no tengas miedo, aunque se vea que, aunque se vea que ya no hay esperanza para ti, no tengas miedo, yo lo voy a hacer y va a estar todo bien. Solo sigue creyendo. Y que vengan más ataques, que no va a pasar nada, no, tú me vas a ayudar, Señor, y Él nos va a ayudar, como le ayudó a ella. Y nos va a decir, Señor, el Señor nos dice en este momento, no tengas miedo, nada más cree. ¿Qué tienes que hacer? Solamente ocupas creer. Tú nada más ocupas creer. Claro que es difícil, pero tú no lo vas a hacer, tú no lo puedes hacer ni yo. Es difícil, claro que no podemos hacer nada. Lo que solo ocupamos hacer es creer. Solo ocupas creer. Nada más. Es lo único que ocupamos. Voy a hacer una oración por si alguien quiere recibir a Cristo como su Salvador. Ahí usted dice, ¿sabes qué? La verdad, yo he visto que las cosas de Dios es diferente. Yo quiero entregarme a Jesucristo, a ese Cristo que estoy viendo a través de esta predicación. Yo quiero entregarme a ese Jesucristo, al Jesucristo real de las Escrituras. Quiero entregarme a Él. Porque yo, la verdad,
necesidad de Él, grande necesidad de Él. Entonces vamos a hacer una oración, si usted lo quiere hacer así, para que el Señor Jesús le perdone, el Señor limpie sus pecados y le dé la salvación. Y cuando llegue el momento que Cristo lo llame a cuentas, usted pueda ir a la presencia de Dios, a gozar, a estar tranquilo, a librarse tanto sufrimiento que hemos pasado en este mundo. Yo le voy a pedir, si usted quiere hacer esta oración, perdón, que incline su rostro y cierre sus ojos, como reverencia a Dios lo hacemos. Y le voy a pedir también que con toda su fe, creyendo, sin dudar, le pida a Jesús perdón y con toda sinceridad, con todo su corazón, para que el Señor realmente, para que el Señor de verdad le perdone y el Señor de verdad lo limpie de su pecado y lo haga su hijo y le dé la salvación. Vamos a orar, repiten lo que yo voy a decir, por favor, con todo su corazón y con toda su sinceridad. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, repita conmigo, Señor Jesús, yo reconozco, Señor, que he pecado, Señor. Yo reconozco, Señor Jesús, que te necesito. Perdóname, Jesucristo, sálvame de mis pecados, Señor. Llena mi corazón de tu presencia. Cámbiame, Señor Jesús. Hazme conforme a tu imagen, Señor. Perdóname, Dios mío. Te doy gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por perdonarme, Señor Jesucristo. Gracias, Jesús, por perdonarme, Señor amado. Y gracias porque sé que me has escuchado, Señor. Límpiame de todo mal. Perdóname. Gracias, Señor, porque sé. Gracias, Señor, porque sé que lo has hecho, Señor Jesús. Gracias por perdonarme y salvarme. Gracias. Si usted ha hecho esta oración, el Señor le ha perdonado. La Biblia enseña que todos los que se entregan a Jesucristo de todo corazón, el Señor les perdona. Y el Señor los limpia de toda maldad, de todo pecado. Perdón. O hacer una oración también para pedir sanidad de nuestros cuerpos. Si usted hizo la oración que acabamos de hacer, el Señor le ha perdonado y usted es hija de Dios, hijo de Dios. El Señor le ha perdonado y le ha salvado. Ahora vamos a hacer otra oración. Una oración diferente. Una oración para pedirle a nuestro Señor Jesucristo, pedirle a nuestro Padre Celestial que nos sane. Que nos sane de nuestras enfermedades. Si usted ya recibió a Cristo en esta oración o desde cuando ya lo había recibido, usted es hijo de Dios. Y vamos a pedirle al Señor que nos sane. Cualquier persona que esté enferma, sea cristiana o no cristiana, vamos a pedir al Señor que le sane. Pero usted debe de creer. Usted debe de creer que Dios le va a sanar. Dice la palabra de Dios que si algo pedimos en el nombre de Jesús, que Él nos oye. Que Él nos lo va a dar. Y vamos a pedir por la sanidad de sus vidas, de sus cuerpos, y el Señor le va a sanar. Yo le voy a pedir por favor que crea que el Señor le va a sanar y el Señor lo va a hacer así. Vamos a orar. Si usted está enfermo, cierre sus ojos, incline su rostro de nuevo. Y voy a hacer esta oración para que el Señor le sane. Y usted solamente confíe y pídele al Señor, a Dios, que le sane con sus propias palabras. Como usted siente en su corazón pedir en su gran necesidad. Y ahora va a pedir al Señor que le sane. Y cuando termine la oración, usted crea que el Señor le sanó. Y el Señor le va a sanar. Pero crea en el Señor de la Biblia, en ese Dios. Y el Señor lo va a sanar. Como tantas sanidades que el Señor hace. Bendito sea el Señor. Padre eterno, Señor, Padre amado, yo te pido, Señor, ahorita los que estén orando, Señor. Te pido por los que estén orando, Padre eterno, por su sanidad, Señor. Mira su sufrimiento, Señor. Yo sé que tú lo ves, Señor, y te duele, Señor amado, por los que sufren, por los enfermos, Señor amado, por todo que sufre. Por toda persona que sufre, Padre eterno, tú te dueles, Padre eterno, Señor. Aleluya, Señor, tú eres bueno. Dios mío, Señor, obra, Padre eterno, Señor. Obra, Padre amado, Señor. Obra, Padre eterno, sanando, Señor, esas personas que están enfermas, Padre eterno. Que en este momento, Señor amado, que estén orando, Señor, que estén buscando su sanidad en ti, Señor. Que están creyendo que tú los puedes sanar, Señor. Obra, Señor amado.
Sana, Señor amado, a todos los que están poniendo la fe en ti, Señor. Sánalos, ayúdalos, socórrelos, Señor. Sánalos, Padre eterno, para tu gloria con tu Espíritu Santo, Padre eterno. Obra, Señor amado. Obra, Padre, con tu Espíritu Santo, Señor amado. Y sánalos, Padre. Sánalos, Padre, con tu Espíritu Santo, Padre. Sánalos, Padre, Padre eterno, aleluya. Señor amado, Padre amado, sánalos con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor amado. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Padre eterno. Te lo pido, Padre. Te lo pido, Padre amado. Te lo pido, Padre eterno. Aleluya, Señor. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Padre amado. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esas sanidades que estás haciendo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Para la gloria de Jesús sea, Señor. Por tu amor y compasión. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor y gloria a Dios por su sanidad. Gloria a Dios. Deje también comentarios si el Señor lo sanó. Y crea que el Señor sí lo sanó. Usted diga, ya estoy sano, ya estoy sana. El Señor me sanó. Y deje comentarios en el canal para que otras personas vean que Dios lo ha sanado. Para que las demás personas vean y también le pidan al Señor. Y también Dios los ayude a ellos, que todos ocupamos la ayuda del Señor. Dios les bendiga y les invito a los que recibieron a Cristo y a los que ya son cristianos, a los que están con luchas, con pruebas, a los que han sido sanados, a todos, que sigamos adelante buscando a nuestro Señor Jesucristo y que escuchen la palabra de Dios por medio de este medio, para que el Señor les siga bendiciendo y le llene su bendición y le llene el camino de Jesucristo. Dios les bendiga.